hizo grabar la clase de Teresa. Un doctorado, ¿cómo no voy a poder arreglar este auto? Con todos los conocimientos que yo tengo. ¿Ustedes creen que yo con todos mis conocimientos puedo arreglar el auto detenido en medio de la Y, ruta? y yo creo que no, porque tus conocimientos serían otros tipos de conocimientos, no de mecánica. Bueno, sí, calculo. Bueno, pero yo digo, bueno, está bien, es verdad. Puede ser que no los tenga, pero yo digo, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a desarmar todo el motor para ver qué es, dónde está la falla, para encontrar la falla. ¿Ustedes creen que yo haciendo eso voy a arreglar el auto? Yo creo que no. Muy bien. Lo más probable es que me engrase y que no. ¿Y por qué creen que no voy a poder arreglar el auto? ¿Qué es el conocimiento que me falta? Y el de mecánico, cómo armar y cómo desarmar y cómo volver a armar ese motor y encontrar la solución del problema ahí, no sé. Muy bien, porque yo no tengo conocimientos mecánicos, pero mis conocimientos mecánicos, ¿qué me llevan? A que yo no conozco el funcionamiento. O sea, puedo conocer que es una batería, pero si no conozco qué función cumple la batería en el sistema, yo desconozco cómo funciona el sistema en general. ¿Me explico? O sea, no puedo arreglar el auto porque necesito conocer las funciones. Por eso estos estudios se les llaman funcionalistas, porque lo que analizan son las diferentes, ven a la sociedad como un sistema, podemos pensar el motor de un auto como un sistema, entonces lo que va a ir a analizar el positivismo es ir a analizar cada parte de ese sistema, ver qué función cumple ese sistema para ver cómo rinde y cómo se dinamiza el sistema. Por eso, para esa teoría, los medios de comunicación cumplen la función de entretener, bueno, había una lista de funciones, ¿no? De entretener, de informar, etcétera. Cumplen esa función. Esa es la visión. Entonces, cuando analizan la cultura, es lo mismo, llevan eso mismo, van a decir, bueno, vamos a ver qué función cumple la cultura dentro del sistema social. Entonces, la van a parcializar la cultura. Por lo general, la cultura la relacionan o con la educación o con la religión. Entonces, en ese sentido, decimos nosotros que la cosifican, porque van a estar en un lugar. Entonces, si por ejemplo la cultura la veo solo en la educación, voy a decir que aquellas personas que tuvieron educación son cultas porque tuvieron acceso a determinada educación, entonces son cultas. Y aquellas personas que no han tenido acceso a la educación son incultas, que es el concepto que mayormente tenemos nosotros incorporado, ¿no? Entonces, nosotros decimos, no, no es así. La cultura no es un objeto, no es un objeto ni a conquistar, ni a estudiar, no son objetos. En todo caso, los objetos que nosotros estudiamos como cultura son productos culturales, pero no es la cultura en su totalidad. ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo ese pensamiento, este se contrapone con el concepto procesualista de cultura, va a decir, no, la cultura en realidad es ¿cómo se llama? Es una cualidad del ser humano. Todos y todas tenemos la capacidad de generar cultura y de desarrollar cultura. Entonces, ahí es como que dice, bueno, ¿dónde se desarrolla cultura? Nosotros como somos seres significantes, que aprendemos el mundo, incorporamos el mundo a través de signos y significados, a través de nuestras prácticas sociales vamos incorporando esa cultura y esa cultura es la que nosotros vamos a estudiar y la vamos desarrollando en todas nuestras prácticas. Y ahí, como les dije la clase pasada, nosotros podemos estudiar el deporte como práctica cultural, porque es una práctica más que se inscribe dentro del sistema social en el que estamos, que nosotros de ese sistema social lo también llamamos sociocultural, es nuestra cultura en ese sentido bien amplio. Entonces, por eso decimos que es una mirada procesualista de la cultura, porque analizamos los procesos, las prácticas, los procesos de producción social, que son significantes, que van creando todas nuestras representaciones, nuestros imaginarios, que son los que nos permiten vivir en sociedad. ¿Me explico? Y de ahí, Sí, sí, no, sí, se entiende, se entiende. bárbaro.
Entonces, esa es la mirada procesualista. ¿Por qué es importante tener esa mirada y desarrollamos tanto y tenemos tanta insistencia? Porque es la que nos va a permitir después entender todos los otros procesos. O sea, tenemos que buscar los pilares, las bases para ponernos de acuerdo entre nosotros para ver qué podemos interpretar. Entonces, desde ahí nosotros decimos, todas las prácticas sociales del ser humano generan cultura porque todas significan. A través de eso le damos significado a las cosas. O sea, cuando nosotros participamos en un club, tomamos los valores de ese club, ¿no es cierto? Los desarrollamos, los incorporamos, nos ponemos la camiseta, como decimos eso, del club que sea. Entonces, estamos incorporando todo un sistema cultural que va en desarrollo en esa práctica, que se desarrolla a lo largo de esa práctica. Entonces, continuamente, lo mismo que nuestro paso por la universidad, nuestro paso por la escuela, nuestro paso por la familia, por los amigos, en todos esos procesos analizamos cultura. Ahora bien, cuando hablamos de culturas populares, que era la otra problemática, estamos hablando que la cultura, nosotros en las sociedades son jerarquizadas, o sea, nosotros creamos jerarquías sociales. El ser humano es la manera en vivir en sociedad, o sea, hay jefes, está el papá, la mamá, que es el que manda, y los hijos que deben obedecer. Eso es una estructura jerárquica, te los pongo bien lineal, ¿no? Es una estructura jerárquica. Nosotros tenemos determinados parámetros o determinadas personas que las consideramos como autoridad y son las que seguimos. Esto no quiere decir que las sigamos como ovejitas, ¿no? Para nada, siempre tenemos que seguir a alguien cuestionándolo y con criterio, ¿no? Eso es lo ideal. Pero nosotros creamos sociedades jerarquizadas. Van a ir a un trabajo, tienen un jefe y el jefe es el que les va a marcar la cancha, y ustedes lo tienen que aceptar. Es lo mismo que en un partido de fútbol, el director técnico, en un equipo de fútbol, el director técnico te marca la cancha, te dice cómo tenés que jugar, cómo él quiere que juegues, te ubica. ¿Mm? Entonces, ahí hay jerarquías. A eso nos estamos refiriendo con sistemas jerárquicos. Entonces, eso implica que hay relaciones de poder. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos que están atravesadas por relaciones de poder, y cuando hablamos de culturas populares, vemos cómo esas relaciones de poder se entablan en relación, las culturas populares entablan una relación de poder con los centros, digamos, hegemónicos, con los centros sociales que detentan el poder. ¿Estamos? ¿Ven cómo un concepto me lleva a otro? Entonces, entonces ahí cuando vemos las culturas populares empezamos a ver, ¿no?, todos esos matices que tienen las culturas populares que nos van a mostrar cómo se van relacionando con los centros de poder en un sistema de estratificación. Un poco lo vimos con Velasco. Velasco hace también una interpretación semiótica de la cultura, cuando dice, bueno, vamos a ver, el término de pueblo no siempre significó, o lo popular no significa lo que significa ahora, lo que llega hasta nuestros días. Pasó por muchísimos significados. En un momento no estaba cargado de todos esos sentidos que lo cargamos ahora. Antes designaba un territorio y la gente que la habita. Ahora designa muchas más cosas lo popular. Tiene muchísimos más elementos. ¿Por qué? Porque históricamente se fue conformando de manera diferente. ¿Y por qué? Porque fue utilizado, según Velasco, como un sistema de distinción, ¿no? Que decía, bueno, que las clases altas se distinguen, o los sectores de poder se distinguen de los sectores que no tienen ese poder, que no lo detentan. Entonces ahí se hace una relación de ida y vuelta, pero negociada, no es solo impuesta, porque los demás no son corderos, sino que es una relación negociada, una relación desigual, pero negociada. Que eso es lo importante. Porque si nosotros vamos a pensar que no hay negociación, es como que te imponen todo, entonces vos no tenés ni la menor idea, o sea, de dónde estás parado. O sea, vos vas a obedecer todo lo que te digan, y la sociedad no se comporta así. Ustedes ven que es una sociedad que se moviliza, que hay piquete, que los diferentes sectores utilizan todo lo que está a su disposición, que obviamente no son los mismos recursos que tienen los sectores que detentan el poder, pero todos los recursos que tienen lo utilizan para poder hacer esa negociación y para obtener lo que necesitan. Entonces, ahí vemos que esto es una trama mucho más compleja, que es un poco lo que veíamos también en la otra clase. Ahora,
Pero nosotros, ¿qué dijimos con Velasco? Que se utilizaba como un elemento de distinción. Eso nos lleva directamente a la temática de hoy, a la de identidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vamos, ustedes piensen, nosotros fuimos de lo de la cultura, que es el término general que abarcamos, a culturas populares para ver determinados procesos que se dan dentro de la sociedad donde se negocian los sentidos, donde podemos ver específicamente las relaciones de poder, y ahora lo que nos proponemos es ir al concepto de identidad. ¿Qué pasa? Lo mismo. La identidad es continuamente una negociación de sentidos. Nosotros continuamente estamos negociando nuestros sentidos. Negociando no en el sentido de estafador del término, ¿no? Como si fuera una estafa, ¿no? De que hoy pienso una cosa y mañana pienso otra, sino negociando en este sentido de decir, bueno, hoy soy parte, o sea, yo soy parte de una familia, yo nací en una familia, después me empiezo a juntar con amigos y empiezo a criticar lo que vi en la familia. Primero, cuando uno es chico, los padres le parece, o el referente que ha tenido familiar, o el abuelo que tenía la razón en todo, o sea, como que no se discute. Y después uno va conformando otros sentidos desde otros lugares y empieza a cuestionarlo. Yo les voy a decir, a mí me acuerdo que cuando empecé, allá hace tiempo, hace bastante, cuando ingresé a la Facultad de Periodismo, estoy hablando, yo ingresé en el, porque suelo invertir los números a mi favor, en el 89, porque siempre digo 98 y ahí me estoy dando 10 añitos a favor, pero no, en el 89, chicos, ingresé en la carrera de licenciatura, una niña era. Bueno, entonces, cuando ingreso, mi familia me dice, uy, pero ¿qué? ¿Te vas a ir, vas a hacer una zurdita? Primero que decía en esa época, en el 89, y le digo, uy, ahora vas a hacer una zurdita, porque estás... O sea, ya ahí, fíjense, un problema identitario, y podemos plantear un problema identitario, porque dice, bueno, ahora que vos vas a ser parte de otro mundo, que vas a compartir ideas con otra gente, nos vas a venir a cuestionar nuestras propias ideas, ¿no? Y ese era el miedo. No sé si les habrá pasado a ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que viene del interior de la provincia? ¿O del país, que viene de otra ciudad? Sí, yo, profe, yo soy de Peguajó. Profe. ¿De Yo también. Peguajó? ¿Y quién? Sí, Peguajó. Y después, ¿quién otra había dicho? Débora. Yo Yo. soy de Río Negro, Río Negro. Río Colorado. Catalina de Río Colorado y... No, Catalina de Azul. Ah, de Azul. De Río. Bueno, Yo también, profe, ¿de dónde sos? de Bolívar. De Bolívar. Bien. A ver, ¿ustedes no sintieron algún choque cuando vinieron a La Plata a estudiar? Sí, profe, creo que los cambios en varias cosas se sienten. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo y hay una amplia diferencia de pasar de un pueblo a una ciudad en un montón de cosas. A ver, un ejemplo, una sola, decime, si te sale. No sé, creo que mis pensamientos que tenía de acá de varias cosas, entrando a la universidad y teniendo distintas opiniones o distintas visiones, cambiaron. Bien. Y decime, ¿y vos Más que nada lo social. Uh-huh. ¿Y vos cuando volvés a tu pueblo, no te hacen algún tipo de reclamo por casualidad tus amigas, las que se quedaron allá? No, casi siempre pensamos o opinamos distinto porque yo al vivir otra realidad allá en una ciudad tengo distintos argumentos o distintos pensamientos que ella. Siempre tenemos ese tipo de charlas. Bien, bien. Ven que ahí choca. No sé si les ha pasado a otros, pero ahí ven un problema identitario. Chocan. ¿Por qué? Y ahí vemos cómo la identidad se construye a través del reconocimiento y el heterorreconocimiento. ¿Qué pasa? Como nosotros nos formamos desde diferentes grupos sociales, cuando estamos en un grupo social que es más cerrado, más pequeño, en el cual por lo general es en el cual nacimos, ¿no? Que son grupos más cerrados, más concentrados, cuando salimos de esos grupos y entramos a relacionarnos con otros grupos, hay un cierto reclamo. Un cierto reclamo no porque nos dejen de querer ni nada por el estilo, pero decimos, che, a vos te cambiaron, vos sos diferente, yo te conozco, vos no sos así. Entonces, ahí ven como que hay una relación de que
el grupo te reconoce como parte de ese grupo. O sea, vos para poder pertenecer dentro de un grupo, te tienen que reconocer como parte de ese grupo. Pero a su vez, cuando uno participa de otro, esa relación de su grupo primigenio empieza a tensarse. Hay veces que se tensa de tal manera que directamente se corta. La mayor parte, cuando son grupos que sinceramente son muy queridos, son grupos muy cercanos, eso no pasa. Pero hay tensiones, hay tensiones. ¿Por qué? Porque el grupo nos demanda. Nos demanda, una vez que te reconoce y sos parte de ese grupo, te va a demandar la pertenencia, ¿no? Ahora bien, si ese grupo te deja de reconocer, ahí te corta directamente. Vos no podés ser parte de ese grupo, aunque quieras participar. Eso pasa mucho cuando le hacen bullying a las personas, ahora que se habla tanto, por lo general es una persona que quiere pertenecer a un grupo y ese grupo lo rechaza, ¿no? Y si el grupo te rechaza, es muy difícil. Por eso decimos que la identidad se hace por reconocimiento y heteropercepción. O sea, las personas el grupo te tiene que percibir y reconocer, y por autorreconocimiento y autopercepción. Porque también puede ser que vos quieras romper con ese grupo, y ese grupo, me acuerdo, por ejemplo, les pongo el ejemplo, yo dirigí a unos chicos que estudiaron la cumbia villera. Profe, ¿Sí? disculpa que te moleste, pero apareció un cartel que ya se acabó el tiempo. ¿Ya se acabó el A mí me tiempo? pareció... Ah, Sí. bueno, si quieren volvemos a entrar por el mismo, ¿les parece? ¿O no? No, creo que profe. era no hay límite, o sea que puede Claro, ser libre. Ah, ¿no hay límite? Sí, claro. o sea, No, puede dale, ser dale, libre, dale. lo que- O sea, sigo, no se corta. Bueno, si se llega a cortar, les Sí. vuelvo a mandar Mm. otro link. Si se llega Bueno, a cortar dale, y profe. no cerramos la... por acá no me pasó nada, no me dice nada. Bueno, entonces, o sea, en ese sentido, me acuerdo con lo de las chicas les comentaba de la cumbia villera, había una chica que estaban estudiando cumbia villera y fueron a las escuelas. Y había una chica, cuando preguntan por música, que decía que no escuchaba cumbia ella. Y los amigos le decían, ¿qué no vas a escuchar cumbia vos? Si vos sos de nosotros, ¿qué te hace la cheta? Y la empezaron a bardear. ¿Por qué? Porque ella quería separarse de un grupo, pero ese grupo le estaba diciendo, no, discúlpame, vos sos parte nuestra, ¿no? Entonces ahí vemos también que a veces uno se quiere diferenciar y no es tan fácil diferenciarte si el grupo te reclama, ¿me explico? Entonces son todas tensiones que se producen en la identidad. Por eso hablamos que en la identidad se produce el mismo proceso, en la construcción de la identidad se producen los mismos procesos que uno ve en la sociedad, que ve cuando analiza sectores populares, o sea, vemos tensiones, o sea, conflictos. O sea, aquel que no tiene conflicto que tire la primera piedra, o sea, me miente, no le creo. Entonces, así nos construimos como seres conflictivos que estamos continuamente en tensión. Entonces, esto mismo, por eso es importante ver la identidad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del deporte, que decimos el deporte que inspira tantos sentimientos, a través de la identidad podemos tener elementos para analizar esos sentimientos, porque a veces no quedemos, ¿qué es el fútbol? Es un sentimiento, y no podemos argumentar nada más. Entonces la idea es poder seguir argumentando. Entonces ahí vemos procesos. ¿Por qué decimos que es un sentimiento? Porque hay procesos identitarios que nos hacen, que nos dan sentimientos de pertenencia, que esos sentimientos de pertenencia son necesarios porque el ser humano necesita espacios de reconocimiento. Si no te reconocen en alguna instancia, en algún lado, uno entra en depresión, no se quiere levantar más de la cama. Si no te reconoce tu familia, no te reconocen en tu trabajo, no te reconocen en tus estudios, no tenés ningún espacio de reconocimiento, es muy nocivo para el ser humano una cosa así, porque el ser humano vive en sociedad, nosotros todos vivimos en sociedad. Y necesitamos espacios de esos reconocimientos. Entonces, es ahí que vamos a ir buscando ese reconocimiento en diferentes grupos sociales, y vamos a atravesar por diferentes grupos sociales. De ese es el proceso que nos estaba hablando el autor que nos toca hablar hoy, de identidad, ¿no? Tanto el de Virginia Caneva como el de Jiménez. Que cuando hablamos de
reconocimiento, heteroreconocimiento, percepción y heteropercepción. Cuando hablamos de hetero estamos hablando del resto, ¿no? De los grupos, de hacer referencia a los grupos. O sea, los grupos no tienen que reconocer, nosotros no tenemos que reconocer como parte de los grupos, percibir como parte del grupo, y el grupo nos tiene que heteropercibir, nos tiene que dar el ok, si no es como que estamos golpeando en una puerta que nunca se va a abrir. Entonces, esto lo podemos llevar a la dimensión también, nos va a decir Jiménez, a la dimensión de grupo. Todo grupo tiene una identidad. Ustedes tienen, las Madres de Plaza de Mayo tienen una identidad, la Facultad de Periodismo tiene una identidad que se fue construyendo. De hecho, yo les dije, ya en el 89 me trataban de zurdita porque estaba estudiando periodismo. Entonces, creo que construye una identidad también la facultad. O sea, todos los grupos van a tener una identidad. Esa es una identidad grupal, de la cual nosotros tenemos que participar. Llevándolo al deporte, ustedes saben que cada club tiene su identidad, ¿no? Los bosteros, los pincharrata, los gallina, o sea, todos van teniendo una identidad que tiene que ver con su barrio, que tiene que ver con su historia, tienen determinados cánticos. O sea, hay todo un proceso de significación que le da una identidad a ese grupo. Ahora bien, nosotros como individuos podemos participar de ese grupo, pero no únicamente de ese grupo, podemos participar de muchos grupos. Ahora, un grupo no puede participar de muchos grupos porque ahí sí pierde su identidad, ¿me explico? O sea, no, salvo que se fusione con otro, como dice, que se fusione, o si no que se quiebre y se armen dos grupos, ¿no? Entonces, ahí lo que nos está marcando Jiménez un poco es cómo vemos a la identidad. Hay que verla como una relación de redes, es una red social. La identidad se construye a través de redes sociales, de todas las relaciones que nosotros vamos atravesando con nuestras vidas. Es un proceso de construcción también, tiene la mirada procesualista este término, por eso es importante comprender el término de cultura y el de culturas populares. Tiene una mirada procesualista porque eso nosotros lo vamos construyendo a través de nuestra historia, a través de todo un proceso. ¿Y qué marca? Es un proceso, dice, inagotable. ¿Por qué? Porque la identidad termina de conformarnos cuando nos morimos. Porque siempre tenemos oportunidad de seguir creciendo, de seguir, digamos, abrevando de otros grupos. Por más que haya gente que se agarra de 4 ideas y se va a morir con esas 4 ideas y no quiere salir de eso, porque hay también, por temor o por lo que sea, pero nosotros siempre, como en tantos seres humanos, tenemos la posibilidad de seguir conformando nuestra identidad hasta el día de poder cambiar, hasta el día que nos muramos, ¿no? De poder seguir incorporando conocimiento, de poder seguir creciendo. Entonces, por eso dice que es un proceso inacabado, ¿no? Entonces, vos ahí tenés, por un lado, tenés una dimensión de la identidad que es más esencialista. ¿Por qué? Porque todos somos individuos diferentes, ¿no? Diferentes y autónomos. Pero por el otro lado, esa identidad se construye en sociedad, tiene esta paradoja, ¿no? Porque antes se estudiaba la identidad como una esencia, y dice, no, la identidad no es una esencia. Sí, somos diferentes, somos irreemplazables, diferentes e irreemplazables, pero esa diferencia se construye en un proceso histórico de conformación y es una construcción que nunca termina. Es esa idea que quiero que ustedes se queden, que es la misma idea que tenemos de cultura. Fíjense que los conceptos, uno, te da la base para poder desarrollar los otros. ¿Estamos? Entonces, esa idea de identidad es la que quiero que ustedes puedan ver, ¿no? Esa idea de ese proceso que se va construyendo, que nos van cambiando. Las instituciones ven que cambian, porque la gente cambia y va cambiando las instituciones. No es lo mismo, o sea, el deporte de pronto, cuando hablábamos que en el deporte, en el fútbol masculino, empieza a haber también fútbol femenino, implica que todos los clubes empiecen a desarrollar fútbol femenino, implica que las instituciones pueden cambiar.
¿no? Que son abiertas, que no son cerradas. Entonces, estos cambios también producen cambios en lo que va a ser su identidad, su manera de posicionarse, de pararte frente a la sociedad. ¿Mm? Nosotros siempre hablamos de los clubes, por más dinero que se gane ahora en el fútbol y que se maneja mucho como empresa, no pierde esa impronta cooperativista de integración. O sea, un club que tiene que dejar de hacer un deporte es un problema para ese club acá en Argentina, porque es un espacio menos de integración. ¿Mm? Muchas veces como que priorizan el deporte por donde se entra dinero y otros deportes se van cerrando, eso alguien se lo demanda al club. No es tan fácil dejar de jugar un deporte. Ahora no me acuerdo de ejemplo, pero creo que Estudiantes había cerrado o estaba por cerrar también una línea de sus deportes porque decía que no lo podía solventar. Entonces, pero el deporte que se cierra, el club que decide cerrar un deporte, creo que Boca también había tenido una movida así, no me acuerdo con qué deporte, qué deporte realizaba, pero ahora si en un club privado se hace eso, a nadie le interesa, pero la dimensión y la idea nuestra de los clubes, si un club deja de hacer un deporte, se lo van a reclamar. Va a haber un reclamo social por eso. ¿Por qué? Porque el club tiene que integrar, ¿no? Estamos pensando en otra idea de club, nosotros cooperativista, que tiene que integrar, que tiene que ayudar a la sociedad, que tiene que ser colaborativo con la sociedad, más allá de que no desconocemos que tenga un papel empresarial y más en los deportes, que son deportes hegemónicos dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, y que maneja mucho dinero. Es más, con más razón a esos clubes se les exige muchas veces, como diciendo, con toda la plata que te entra no vas a sostener a las chicas que juegan, no sé, que juegan, creo que eran hockey, no sé si querían cerrar la cancha de hockey, una cosa así, no me acuerdo bien, no les quiero mentir, ¿no? Entonces, digamos, la idea de identidad nos tiene que servir para empezar a replantearnos y a ver todas estas cuestiones. Igual que cuando el otro día hablábamos de las barras bravas, de decir, bueno, sinceramente tienen un proceso identitario, tienen una apropiación con el club, ¿hasta qué punto es legítima esa apropiación que tienen del club? ¿Hasta qué punto lo defienden, no lo defienden? ¿Hasta qué punto sostienen los valores o los están cambiando, los están pisoteando? Entonces, estas cuestiones me sirven a mí, este concepto es como que hila un poco más finito, como para poder hacer análisis periodísticos mucho más ricos, que es, en definitiva, el objetivo de la materia. ¿Me explico? Ahora bien, acá yo les di un pantallazo muy somero de lo que es la identidad y cómo se van relacionando estos tres conceptos pilares que nosotras proponemos. ¿A ustedes hay alguno que tuvo algún problema, no lo comprendió, le faltó algo? Nada. Anduvieron todos bien. Por suerte. Tranquila. Profe. Sí. Sí, a mí por ahí me había costado el concepto procesual de la cultura. De hecho, Ujú. para hacer la actividad me había centrado mucho en el texto y me costó encontrarlo en el texto y después me di cuenta que por ahí lo explicaba mejor. O en el texto que armás de introducción o en el video. Pero me costó mucho entender ese concepto por ahí. Y también estaba, creo que también en el PowerPoint. En el PowerPoint está el concepto procesual de cultura. Si mal no recuerdo, porque los PowerPoint los hice yo. Así que si están mal, rétenme. No fui yo. Yo soy la culpable. Pero también está ahí. Sí, el concepto procesual de cultura, y me acuerdo que en el práctico que estamos trabajando, el texto mío, que es el que hice para ¿cómo se llama? Que es el que hice para el cuaderno de cátedra, ahí está, altas y bajas de la cultura, creo que lo puse. Entonces, ahí está, en la primera página, dice, entendemos por cultura, y ahí pongo todo el versito.
que es el concepto procesual de cultura. Capaz que no encuentran, muchas veces decimos, bueno, el concepto procesual, nosotros le hablamos del concepto procesual, que es el concepto en realidad que tienen los estudios culturales de cultura, es el propuesto por los estudios culturales. Capaz que no todos lo llaman procesual, qué sé yo, con Canclini, no sé, los chicos que me respondieron, que el concepto de cultura, y me ponen el concepto de Canclini, que es de consumo cultural, ese también lo vemos como bien, porque cuando Canclini habla de que es un proceso de producción, de circulación y consumo de significados, es un concepto procesualista, que él lo lleva a la teoría de consumo cultural, porque se para desde ahí, pero está bien también puesto, o sea, aquellos que pusieron eso, está bien, lo comprendieron. Pero sí, Micaela, te digo que cuesta porque como se ven muchos conceptos de cultura para llegar a elaborar a veces uno se puede perder en eso, no son textos tan sencillos. De ahí que es importante que pregunten, también si me mandan un mail yo les contesto, o sea, como no tenemos tenemos poca interacción cara a cara, no es lo mismo que es la interacción que tenemos en las aulas o cuando terminamos una clase, que a veces yo me quedaba un rato más y el que no se animaba a preguntar en clase después me preguntaba. Nosotros tenemos este Zoom nada más. La idea es que ustedes puedan, meterse y si no, o sea, si no se animan a hablar acá, que sería lo ideal, pero qué sé yo, no da para que hablen por Zoom o en el momento no se les ocurre, me escriben y yo les voy a contestar. En eso no hay ningún tipo de problema. Ahora, Mica, ¿te quedó bien Mica, yo ya mira que confianzuda. Micaela, ¿te quedó bien? ¿Te enganchaste bien el concepto de cultura ahora? ¿El concepto procesual? A ver si, por lo menos para vernos, profe. Dale. Sí, me parece que sí. Es más, creo que lo hice mal en el trabajo igual. Por eso quiero ver si mandás una corrección o algo. Mira, mandé en general lo que eran. O sea, no sé si te llegó un mail general. Hoy mandé uno diciendo, contestando que era el trabajo práctico número 1, o sea, trabajo práctico, no trabajo práctico, digo, el cuestionario número 1 y el cuestionario número 2. Digamos, yo a eso no llevan nota. Esos cuestionarios es para darnos cuenta quién es regular en la materia. Porque con la virtualidad a veces no sabés, vos pensás que la persona está conectada, pero no tenés el contacto diario como para decir, bueno, está, no está, capaz que le figura el nombre, algunos ni contestan los mails, entonces no llegan, o sea, no sabés si esa persona la está cursando o no la está cursando realmente, hasta que a mitad de cursada hace el primer trabajo. Entonces, para evitar eso y para ver la regularidad, pusimos esas preguntas. Y también para que nos sirva a nosotras para estos espacios de decir, bueno, ¿cuáles son las dudas? ¿Por dónde van? Más que nada. Entonces, esos no te preocupes, porque no los hago recuperar ni nada, porque no llevan notas, la finalidad de eso es ver si se está leyendo, si se está comprendiendo y si hay una regularidad en la cursada. Nada más. Sí, porque yo los mandé ayer, no sé si te acordás, que me había confundido, pensé que había estado en el Zoom, que era el presente, y bueno, por eso te lo mandé ayer. Claro, está bien. Ya ahora, como hay mucha gente que entró, que no se pudo inscribir, hubo muchos problemas de inscripción, ahora nosotros lo que hicimos es, tanto el 1 como el 2, los dos primeros cuestionarios, no le pusimos tiempo, si bien en la práctica tendrían que durar solo una semana y después no se podrían contestar, hasta hoy yo fui poniendo igual el 1 y el 2 porque hubo muchas idas y vueltas, como todos los años. Y ahora imagínense con lo virtual más todavía, gente que se había quedado colgando, hay 2 cátedras, pero que no están todavía formalizadas, entonces algunos se inscriben en una cátedra y otros en otra. Entonces tuvimos muchos de esos problemas, y sabíamos que iban a pasar. Y ahora el más no, ya ahora sí nos vamos a poner más firmes con los plazos. Tiene una semana para contestar un cuestionario de 2 preguntas. Me parece que están bastante holgados para hacerlo, no es una exigencia que les demande demasiado. Pero eso ya les digo, no lo tienen que recuperar. Yo hoy mandé, después fíjate, Mica, si te llega, si no te llega, me lo pedís y yo te lo vuelvo a enviar. Si no lo llegas a tener, es un mail donde yo contesté en términos generales cómo se debería haber contestado en esas preguntas.
muchos la contestaron bien, otros contestaron una bien y otra mal, otros contestaron las dos mal, pero o sea, no hay problema, o sea, eso no va a ser evaluado en sentido de, digamos, numérico ni nada por el estilo, es como para tener el pulso de ustedes cómo van y poder evacuar dudas acá, nada más. Ahora, la semana que viene sí, vamos a hacer el primer trabajo, ustedes no sé si siguen el cronograma, está todo cronometrado en el cronograma, la semana que viene sí vamos a tener el primer trabajo práctico, que ese sí va con calificación. O sea, dentro de lo que es el práctico vamos a tener 4 trabajos prácticos, es uno por cada cierre de unidad, son 4 unidades, que con eso ustedes aprobarían la cursada, entonces esos sí van con nota, y después un trabajo integrador final con el que se aprueba la promoción. Eso lo pueden ver está todo especificado, con fecha, todo, fecha de entrega, todo, en el cronograma de clases. Así que la semana que viene no va a haber este control que hacemos, este control de, digamos, este cuestionario, sino que ya directamente el control que queremos hacer de la cursada ya lo hacemos con la entrega del trabajo práctico, que yo se los envío en la hora del teórico, ustedes lo realizan, tienen tiempo hasta hacerlo hasta las 5:30 de la tarde, o sea, de 1:30 a 5:30. Eso es. Igual está todo, ustedes entren y fíjense que está todo pautado en el cronograma. Cómo va a ser, la modalidad, todo. O sea, acá no hay imprevistos. O sea, todos lo saben, salvo algún imprevisto que surja de ustedes o cualquier problema que tengan, pero después lo nuestro lo tratamos de hacer lo más claro y pautado posible. Por eso ya la próxima no van a tener este cuestionario, porque la asistencia, digamos, esta continuidad en la cátedra, en el cursado de la materia, ya lo evaluamos con la entrega de ese trabajo, que es individual. Y es un trabajo que ustedes lo pueden realizar en estas horitas que tenemos de teórico y práctico. También voy a poner el Zoom para cualquier duda que haya. No, la evacuamos en el Zoom. Me dicen, miren, no entendí esto, o lo hice así, y lo quiero hacer de otra manera, bueno, lo que sea. Lo evacuamos ahí, en el Zoom. Profe. Sí. Perdón, otra duda. Vale. Ahora entonces, el control de asistencia de la clase 3, ¿hasta cuándo podemos completarlo? No, ese como va, de la clase 3 hasta la clase que viene. O sea, tiene una semana. Todo siempre fue pautado una semana, salvo el 1 y el 2 de los dos primeros, que el 1 no le di de baja, lo seguí completando hasta el día de hoy, digamos, el que lo completaba lo seguía recibiendo, porque hubo chicos, ya les digo, que ingresaron recién esta semana o pudieron regularizarse la semana pasada. Por eso nada más. Pero ahora, el próximo, o sea, el que corresponde a esta fecha, digamos, esta clase, tienen tiempo para responderlo hasta la clase que viene. ¿Queda claro eso? Listo, gracias, profe. No hay por qué. O sea, tienen una semana, son 2 preguntas, son súper sencillos, son básicos. O sea, no tendría que tener problemas. O sea, lo contestan y yo los voy subiendo los miro, hasta hoy miro las cosas. El 2 hasta hoy lo estoy. Termino con ustedes y termino de ver quién los mandó y de cerrarlo, eso. Con el 3 hagan lo mismo, hasta la clase, hasta el día de la clase yo lo sigo contemplando como presente. Y bueno, y ya para la semana que viene va a ser el primer trabajo de cierre de unidad, de estos 3 conceptos que vimos hasta ahora, estos 3 conceptos pilares, va a ser el trabajo de cierre de unidad que van a tener desde la 1:30 hasta las 5:30 para responderlo. O sea, yo supongo, y es una cosa que lo pueden hacer, está pensado para hacerlo en 2 horas, porque es lo que se hace, es como si lo hicieran en un práctico, en el horario de un práctico. Yo no supongo que no va a haber ningún problema, y si surge cualquier duda o algo, nos comunicamos o me escriben por mail, que yo voy a estar conectada, y en el Zoom, si no esperamos al horario del Zoom, para evacuar todo lo que quieran evacuar y contemplar cualquier problema que hayan tenido. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la cátedra, con respecto a lo teórico?
¿Cómo la están llevando? ¿Están leyendo? ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo una consulta que me quedó ahí media colgada de la clase. Sí. Cuando hablábamos de que todo grupo tiene una identidad, ¿eso se daba a través de un proceso de significación y construcción, dijiste? Sí. O sea, de Bien. construcción de significados. O sea, construcción es porque Ajá. vos lo vas construyendo. A ver, vos vas incorporando sentidos y vas armando todas tus escalas de valores. A ver, cuando habla de procesos, por ejemplo, incorporados, de incorporación de sentidos, el texto de Jiménez, y también habla lo mismo el otro texto, el de Virginia Cáneva, cuando hablamos de procesos de incorporación, son todos los sentidos que vamos nosotros naturalizando. Así es como se estructura nuestra identidad y nuestra cultura. Nosotros vamos incorporando sentidos. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Yo voy por la calle, ¿no? Caminando por una vereda, ahora con distanciamiento social y barbijo. Entonces, voy caminando por la calle. De pronto, me viene enfrente mío un chico, ¿no? Como que tendrá de unos 20 años, con un cangurito con capucha, con las manos metidas en los bolsillos como mirando para abajo. Automáticamente, yo, mujer ya que el 26 de enero cumple 50 años, mira a ese chico y me cruzo de vereda. Ahí que está actuando cuando yo cruzo de vereda. ¿Por qué cruzo de vereda? Y por Y precaución, pensar que es alguien que te puede hacer algo, Bien, por miedo. por miedo. porque hay un compañero que comentó por la construcción de sentido, claro, porque capaz que en la sociedad está construido socialmente, como que un chico con campera deportiva, con visera, eh, de condiciones por ahí más precarias, es muy probable que te robe. Es como un sentido común que creo que las sociedades de masas lo tienen como incorporado ya. Exactamente, es eso. A eso le hablamos de incorporación de la cultura. El tema de cuando nosotros incorporamos, hay todo un discurso que tiene que ver con la marginalidad, con que ustedes saben que está estigmatizando a los jóvenes. Cuando decimos los jóvenes están estigmatizados, es por eso. Que de pronto el pibe iba tranquilo, no, lo más probable es que no me hiciera nada. Le estoy hablando como un caso hipotético, a mí no me pasó eso, pero es probable que no hiciera nada, pero yo ya lo estigmatizo, porque hay toda una construcción social, hay todo un imaginario social instituido, incorporado, que hace que yo le tema a esas personas. Cuando nosotros hablamos de imaginarios, de cuestiones instituidas, son las que orientan nuestras prácticas. Ese es el poder que tiene un sentido instituido. Me dice qué hacer. O sea, si yo no tuviera, si yo no tuviera prejuicios y determinados valores, no sabría cómo comportarme en sociedad. Yo sé que cuando entro a algún lado tengo que saludar, ¿no? O cuando abrimos el Zoom y los veo a ustedes, les tengo que hacer una introducción, y tengo que decir, hola, ¿cómo están? Aunque sea, porque lo tengo incorporado, son pautas de comportamiento que tengo incorporadas, naturalizadas, y que son importantes porque me ayudan a vivir en sociedad, me ayudan, porque si no no sabría qué hacer y entraría en pánico, en miedo. Si yo entro a un lugar, ustedes ya ha pasado que entran a un lugar y no saben qué hacer, ¿qué sienten? Miedo. ¿Qué dicen? Me siento atrás, adelante, saludo, no saludo. O sea, está en una situación de vulnerabilidad. Los valores y todos estos sistemas que nosotros vamos incorporando nos ayudan a poder digamos, adelantarnos, saber qué vamos a hacer, nos da control, o una sensación de control. Ahora bien, esos sentidos que en momentos nos ayudan, también nos hacen seres prejuiciosos y seres que muchas veces terminamos discriminando y cometiendo actos, digamos, malos, ¿no? por llamarlo de alguna manera. A ver, nos hace actuar mal, pero son valores incorporados. De pronto yo incorporé como valor que esa persona es una persona peligrosa, entonces trato de huir, trato de separarla, trato de escabullirme, de no encontrarme con esa persona porque yo la considero peligrosa. O sea, por momentos eso a mí me puede ayudar, pero por otros momentos estoy estigmatizando y estoy cometiendo un acto de discriminación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es importante con las cuestiones naturalizadas?
como son las que nos orientan la práctica. Uno cuando ve algo que le da miedo y cruza de vereda, no se pone a pensar por qué temo, que lo hace, porque si no, termina en una situación por la que no quiere pasar. Entonces, lo importante es con estos actos, cuando uno tiene esta incorporación de sentido, es en algún momento de la vida ponernos a reflexionar y poder decir, bueno, yo este sentido lo sigo, no porque sea obligado, sino porque creo en eso, porque lo racionalicé y creo en eso. No porque algo me obliga o porque me lo incorporaron en la sociedad y es porque sí. Deben amar a los padres, se debe amar a los padres. Capaz que te tocan unos padres que te golpeaban, que te maltrataban, y no nos tenés que amar. O sea, tenés que romper con eso, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que tengan que matar a sus padres, por favor. Que está grabado. Sí me lo estoy grabando. Pero lo que les digo es, tenemos un montón de órdenes naturalizados. Los órdenes naturalizados son importantes cuando nosotros hablamos de la cultura, de la estructura de la cultura, de esos sentidos. Estamos hablando de estos órdenes instituidos, incorporados, que son los que nos orientan en sociedad. Son los que nos hacen decir lo que decimos, hacer lo que hacemos, lo que nos da una estructura de significado de la cual pararnos y poder dar nuestra opinión, por ejemplo. Y poder actuar de determinada manera y no de otra. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos también hablando de eso. Cuando hablamos de esta incorporación en la identidad, de este proceso de construcción e incorporación social, estamos hablando de eso. Es como nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, vamos incorporando ciertos valores que son después los que me hacen o no actuar de determinada manera. Ahora con lo femenino, ¿no? Ustedes han visto el canal 26, ahí me estoy yendo por las ramas, para que... Canal 26. Bueno, el Canal 26, todas las conductoras, está Sol Pérez, son unas conductoras, son impresionantes, ¿no? Unas pibas que, yo digo, pobre mis estudiantes de periodismo, porque están compitiendo con qué imaginario de mujer, ¿no? Con qué imaginario, o sea, es todo lo que uno está tratando de romper con esos prejuicios, que no sea la mujer objeto, las ponen a todas estas chicas que les va muy bien en los programas, no por lo que dicen, porque sinceramente leen, no tienen un discurso, tienen un discurso más bien que viene del sentido común, no tienen un discurso elaborado porque no han estudiado para hacer periodismo, sino que son modelos, es otra profesión que los llevó a la pantalla por otros motivos. Entonces, ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son los órdenes que están dirigiendo eso? O sea, con tanto que hablamos de la liberación de la mujer, eso, y después ponen todo programa de estas chicas en un programa periodístico que es un orden obligado, o sea, que ocupando un lugar que tendrían que ocuparlo ustedes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son profesionales, que supuestamente son responsables de lo que se dice, de lo que se piensa. Y vos decís, ¿y por qué? Y no es porque esté contra que haya mujeres en la pantalla, para nada, por el contrario, creo que cada vez tiene que haber más mujeres en la pantalla, pero no la mujer en su condición de objeto, sino la mujer en la condición que la mujer decida poner en esa condición, y la mujer como una profesional, en este caso de la comunicación, porque son programas de comunicación. Entonces, la mujer como profesional de la comunicación que no tiene que verse obligada a ponerse una falda corta y un vestido ajustado, si quiere que lo use, pero no verse obligada a eso para poder más vender en la pantalla. Entonces, ahí vemos que hay un montón de órdenes obligados todavía que orientan determinadas prácticas, ¿no? Y que tienen un montón de perjuicios para otra gente. Se los puse en este ejemplo porque es algo que me llama mucho la atención, además que la competencia entre las chicas para ver cuál se viste más llamativamente para poder ganar más pantalla. Y me parece terrible que esto esté pasando en este momento histórico, ¿no? Que se tengan que ver en esa para lograr pantalla, cuando en realidad tendrían que estudiar comunicación y desarrollarse en comunicación si les interesa el periodismo y la comunicación. Pero bueno, ahí vemos, eso es lo que yo quiero que empiecen a ver ustedes. Cuando estamos hablando de estructuras sociales, estamos hablando de todos estos valores que a nosotros nos movilizan, que nos mueven. ¿Por qué? Porque nos dice, es de donde abrevamos para pensar, para desarrollar nuestras ideas y también para contradecir.
sea, lo importante es uno que se contradiga, diga, ¿y por qué dije esto? Uy, mira, qué facha que resulté. Les puede pasar, diciendo, ¿de dónde saqué esta idea? De pronto uno se ve reproduciendo determinado discurso y va a decir, no, pero lo puedo cambiar. O sea, que piensen. O sea, no es cuestión de imponer una idea por imponerla, ¿no? Y ese es el sentido reflexivo que quiero que ustedes surjan. Y un sentido reflexivo es esto, ¿no? Es empezar a repensarnos nosotros mismos, decir, bueno, ¿dónde saco todos estos valores? ¿Por qué pienso esto? ¿Podría pensar de manera diferente? Tal vez uno diga, no, yo creo que tengo que seguir pensando así, me parece perfecto. O diga, no, la verdad que hay otros mundos, puedo pensar diferente, puedo en este momento, esa idea que tenía y que traté de sostener durante tanto tiempo, puedo reemplazarla o resemantizarla o contrastarla, porque son las que nos dirigen nuestras prácticas. Cuando nosotros hablamos de incorporación de sentidos, hablamos de eso, son los valores que son los que a nosotros nos movilizan. No es poca cosa, ¿eh? Los que nos dicen, ¿con quién nos vamos a pelear? ¿Cómo nos vamos a pelear? Es como toda esa maquinaria que tenemos interna que se activa y que nos va marcando diferentes senderos, que nosotros podemos seguir de manera acrítica o que los podemos seguir de manera crítica. A veces seguirlos de manera crítica también es bueno, como diciendo, uy, no, yo sé que si me meto en tal lugar no salgo vivo, qué sé yo. Tampoco es estar continuamente desafiándonos. Hay cosas que ya uno las va conociendo y son conocimientos socialmente adquiridos, que son buenos y que son los que, ya les digo, nos permite poder desarrollarnos en sociedad, vivir en sociedad y saber nuestros límites en sociedad. Pero hay otros que podemos discutir, ¿no? Pero estas son las construcciones, cuando hablamos de construcciones sociales, de estructura social simbólica, estamos hablando de todo este orden de valores que es el que nos rige. A nosotros nos rige un sistema occidental porque es el que nos han inculcado desde chicos. Entonces, los valores que tenemos son los valores occidentales. Algunos son muy buenos, el valor por la democracia, por ejemplo, por los sistemas democráticos, por la justicia social. Esos son valores buenísimos que hay que sostener y hay que impulsar. Y hay otros que no. ¿Me explico? O que por lo menos los podemos, no sé, replantear, los podemos cuestionar, todo podemos cuestionar. Lo que pasa es que hay algunos que son los que nos sirven, que son más rutinarios, que son los que nos sirven para poder vivir en sociedad, que nos ponen límites, que está bueno que nos pongan límites, necesitamos límites, porque si no, avasallo al otro, y otro te avasalla a vos, o sea, es así, es un ida y vuelta. Están buenos los límites, pero también hay que saber en qué, cómo, dónde, cuándo. ¿Cómo van a ser esos límites? No sé si respuse un poco, si respondí un poco la pregunta de Catalina. No, era yo, No, Débora, perdón, la que te pregunté. Débora, porque como me salta el cosito. Sí, Yo te tenía de este lado profe, de la pantalla. me quedó más claro ahora. Bueno, me alegro. Gracias. No, no hay por qué. Y bueno, cualquier cosa también me vuelven a preguntar, no hay problema. O me mandan un mail, no hay problema. ¿Algún otro comentario, algún otro interrogante que tengan? Bueno, si les parece, yo igual esta la grabé, la estoy grabando la clase, por tanto yo se las voy a mandar como le mandé la otra la recibieron, la pudieron abrir, el Zoom. Sí, el anterior. Sí, a mí me llegó. Ah, bueno, bárbaro. Al que no le llegó me lo vuelve a pedir, no hay problema. Entonces también les mando esto por si quieren tenerlo y para aquellos que no se pudieron conectar. Dale. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el miércoles que viene. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, Genial. Dale, Bueno, profe. gracias. un abrazo a todos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.